Colegas, buenos días a todos. Les agradezco por su asistencia el día de hoy. Aprovecho para felicitarlos por el Día del Trabajo, de que es un feriado y por ello mucho más agradecido por su interés en, en esta charla, ¿no? La charla en realidad va a ser bastante breve, pues está relacionada más que todo con la presentación del curso relacionado con el desarrollo del diagnóstico de brechas y programas de transición tanto de la NIC SP1 como de la NIC SP14. Les comento un poco, y este curso se dio la semana anterior. eh, Hubo una buena acogida de parte de los asistentes. Próximamente se va a llevar a cabo el desarrollo de la NIC SP9 y la NIC SP2. NIC SP9 son los ingresos de transacciones, perdón, los ingresos, claro, de transacciones con contraprestación, y la NIC SP12 referente a lo que son inventarios. Ya, pero eso se verá próximamente. Ya seguramente para el día sábado tendré un piloto preliminar referente al desarrollo justamente de la NIC SP9, que en realidad no es muy complejo su desarrollo. Y después de la NIC SP12, que tampoco, depende mucho también de las necesidades de información que requiere la entidad. ¿Ya? Más que todo quería comentarles cómo se desarrolló o se llevó a cabo esta NIC SP1 y la NIC SP14. En cuanto a las distintas NICs SP, siempre parto de la premisa de que las NICs SP son lineamientos muy generales, ¿no? Que uno le puede dar literatura, le puede dar el estudio de la literatura, pero sin embargo, esta literatura te dice qué hacer, pero no te dice por qué lo tienes que hacer, ni tampoco para qué lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, como que es una literatura que está en el limbo. Sin embargo, el objetivo principal que busca es darle a tus estados financieros una presentación razonable, ¿no? Razonable en el sentido de que se tiene que mostrar la información financiera tal como es, ¿no? Ya sea reflejando una buena o una mala gestión de los recursos de la entidad. Entonces, las distintas NICs SP lo que nos hacen, claro, lo que busca es entregarnos una serie de herramientas o lineamientos que nos ayuden a dar esa presentación fiel. En teoría, el concepto parece sencillo, ¿no? Representación fiel de los estados financieros o una presentación razonable, ¿no? De los estados financieros. Creo que esa frase se comenta muy constantemente. A la larga, conforme ustedes vayan estudiando los lineamientos de cada NIC CCP, pero a través del uso de preguntas, considero yo, es que se va a entender mejor cuál es el uso o el fin que busca cada NIC CP, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de la NIC CP1, presentación de estados financieros, lo que busca en resumidas cuentas es asegurarse de que mm, tú tengas toda la información completa, ¿no? Para presentar tus estados financieros. Que tengas todo el juego completo de, básicamente el F1, F2, F3, F4, el estado de situación financiera, estado de gestión, estado de cambios en patrimonio y estado de flujo efectivo, conjuntamente con sus notas a los estados financieros. ¿Ya? Las notas a los estados financieros tienen el mismo peso que los estados financieros en sí, ¿no? Porque es un complemento. Ambos se complementan, ¿no? Los 5 reportes se complementan entre sí. Entonces, la NIC SP1 de presentación de estados financieros se asegura que tú presentes estados financieros de manera completa e integral y también de manera razonable, ¿no? Y en ese transcurso te comienza a dar una serie de principios u órdenes, se podría decir, ¿no? Te pregunta si tienes un juego completo de estados financieros, del F1 al F4, más tus notas a los estados financieros. ¿Lo tienes? Sí lo tienes, pues, ¿no? Bueno, desde hace muchos años presentas esos estados financieros a la DGCP. Pero como estamos en un marco NIC SP, lo que te pide es que lo presentes en base a lo que te pide la NIC SP, ¿ya? Entonces, ustedes saben que hay una serie de NICs SP, ¿no? Ingresos de transacciones con contraprestación, ingresos de transacciones sin contraprestación,
propiedades de inversión, inventarios, propiedad de planta y equipo, y una serie de rubros, ¿no? Cada uno de esos rubros deben estar insertados dentro de la presentación, tanto de tu estado de situación financiera, estado de gestión, por ahí estado de cambios en el patrimonio y también el estado de flujo efectivo, que principalmente lo ve la NIC SP2, ¿no? La NIC SP2, estado de flujo de efectivo. Entonces, es más que todo eso, colegas, darle sentido a los formatos en base a lo que te indica cada NIC SP. Como le decía inicialmente, uno de los principios que busca la NIC SP1 es justamente asegurarse que esos formatos del F1 al F4 estén completos, ¿no? Que contengan todos los rubros que finalmente te piden las distintas NICs SP. Efectivo equivalente efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar provenientes de transacciones con contraprestación, cuentas por cobrar provenientes de transacciones sin contraprestación, a corto, largo plazo, propiedades de inversión, inversiones disponibles, propiedad de planta y equipo, activos intangibles adquiridos, activos intangibles generados internamente, eh, cuentas por pagar de transacciones con y sin contraprestación, provisiones, pensiones, obligaciones remunerativas, qué sé yo, hay una serie de literatura. Aparentemente parece que es bastante por estudiar, ¿no? En realidad sí, ¿no? Sí, pero de que sea difícil de entender, no, no. Aparte, el estudio de las NICSP no es un estudio de un curso de capacitación, ¿no? O sea, quien te dice, llega diplomado de tal NICSP y conviértete en un experto en NICSP, es mentira, pues, ¿no? Es mentira porque lo que se busca en todos los cursos, bueno, al menos en los que yo predico, es ponerles en contexto lo que busca cada NICSP, ¿no? Y de alguna manera transmitirles el criterio que yo utilizo al momento de preparar y presentar mis estados financieros. Ese es el objetivo principal, al menos de mi persona, ¿no? Transmitirles esos criterios base que les ayude a poder interpretar cualquier tipo de NICSP, porque conocer todas las NICSP es imposible, colegas. Cada NIC-SP representa una especialidad, como cuando te vas a, no sé, eres médico y hay la especialidad de pediatría, oncología, neurología, nutrición, qué sé yo, ¿no? Eh, estomatología, ¿no? Igual, cada NIC-SP representa una especialidad a estudiar dentro de la contabilidad. Y quien diga que yo me conozco todas las NIC-SP es como si me dijera que conoce todas las especialidades, ¿no? Y es imposible. Siempre va a haber una NIC-CP en la cual conoce eh, de alguna manera más que los demás, ¿no? Porque es su especialidad. Pero eso es todo, ¿no? Lo que se busca en el estudio de la NIC-CP es más que todo que tengan los criterios necesarios para poder entender de manera general todas las NIC-CP y y en su trayectoria profesional ustedes elijan qué NIC-CP les es más necesario para la ejecución de sus actividades, ¿no? Yo conozco, bueno, por lo mismo que he dado clases a lo largo de estos años, lo hago como una actividad complementaria, ¿no? Porque básicamente mi labor siempre ha sido de contador e integrador, ¿no? He tenido la suerte de ser contador e integrador a nivel de pliego y a nivel de unidad ejecutora del gobierno nacional. No tanto de título, por si acaso, o sea, siempre he sido, bueno, me ha gustado siempre hacer labores de campo, ¿no? No es soy el que te digo, hoy hazte esto, haz este cita contable, implementa la NICSP, no, o sea, yo soy de estar en el trayecto, ¿no? En el proceso. Entonces, básicamente, lo que he dedicado a hacer en todas mis clases es lo que yo hago en mi día a día, los formatos que utilizo del día a día, las palabras que utilizo, la forma de cómo respondo a los auditores, ¿no? A los órganos revisores. O sea, todo eso lo he trasladado a un curso o en varios cursos, ¿no? Tal cual. Entonces, lo explico desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi experiencia, podría decir. Entonces, pero ello con la finalidad de que de alguna manera les transmita mi percepción respecto a cómo se desarrollan las distintas normas internacionales
de contabilidad o cualquier tipo de actividad contable, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, puntual, que es la NIC SP1 de presentación financieros, lo que te pregunta la NIC SP1 es, o se asegura de que tú presentes correctamente tus estados financieros. Presentes. Por eso que se llama presentación de estados financieros. Lo primero que te pregunta es, ¿presentas tu estado de situación financiera? ¿Estado de gestión? ¿Estado de flujo? ¿Estado de cambio? Sí, pues. ¿Pero lo presentas de acuerdo a las NICs? Ah, no, eso no. Perfecto, hay una brecha. Tan simple como eso, ¿ah? Hay una brecha, se tiene que mostrar, y ya seguramente de manera progresiva la DGCP irá haciendo ajustes a la presentación de los estados financieros. Lo va a hacer en este año, 2025. Normal. Y con eso vamos levantando esa brecha, al menos de presentación, ¿no? Del formato de presentación de los estados financieros. Lo otro que te va a preguntar es, ya, ok, ¿presento estados financieros? Sí, los presento todos, todos. Perfecto, pero ¿qué tan bien lo presentas? ¿Lo presentas de manera razonable en base a marco NICS-DP? Tú podrías decir que sí, pues, ¿no? De boca para afuera podrías decir que sí. Sí, por supuesto, lo presenta razonablemente. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Te han hecho auditoría de tus estados financieros? No. Entonces, y hay una falla de control interno que me evidencia que probablemente tus estados financieros no se presenten razonablemente. ¿Haces conciliaciones con tus áreas usuarios? No. ¿Ellos están enterados de lo que tú presentas en tus estados financieros? No. ¿Haces análisis de cuenta? No. Entonces, probablemente, sin ver tus estados financieros, sé que tus estados financieros no presentan razonablemente la información financiera. Sin ver tus estados financieros, ¿no? Y eso es otro de los principios que te pregunta, pues, ¿no? ¿Presentas tu estado financiero razonablemente? ¿Sí o no? Y ahí te hago una serie de preguntas, ¿no? Una serie de preguntas que ya lo vimos en las clases, que actualmente están grabadas, ¿no? Y sobre eso te das cuenta si existe o no existe una brecha, ¿ya? Después te hace otras preguntas como, por ejemplo, las entidades tienen que hacer una afirmación explícita e incondicional sobre el cumplimiento del marco NICS-CP en las notas de los estados financieros. Actualmente todos desde el año 2024, en nuestra nota número 2 a los estados financieros, expresamos que nuestra entidad se encuentra en un proceso de adopción de MIX-CP hasta el año 2026, ¿no? Y hemos utilizado una exención de tiempo, ¿no? Una exención es una dispensa, es un perdón, es un chepi, ¿no? Te voy a dar un momento de tranquilidad para que hasta el año 2026 ustedes puedan implementar el marco NICS-SP, ¿no? Entonces, mientras tanto, como va a venir sí o sí el auditor todos los años, cuando te revise, ¿no? Te va a decir cómo vas implementando tu marco NICS-SP, en qué estado de avance está. Entonces, tú tienes que poner en qué proceso te encuentras, ¿no? Por eso pones, estoy en proceso de adopción de NICS-SP. Sin embargo, eso no limita a que tú vayas ejecutando las labores que están pendientes para adoptar el marco NICS-SP. Si hacemos un resumen de la presentación de la presentación del programa de transición, ¿ya? Que se hizo, me recuerdo, fue el 8 de noviembre, ¿no? Del año 2024, y después lo prorrogaron hasta el 9 de diciembre del año 2024. ¿Sí? Básicamente, me atrevería a decir que hubo bastante desconocimiento en el tema del marco de adopción. Y me incluyo, ¿ah? Me incluyo, o sea, no es que yo tampoco sabía todo. Entonces, ¿qué sucede? En esas estadísticas, más del 50% de los gobiernos regionales y locales no han presentado su programa de transición. Y de los gobiernos nacionales, pues sí lo han presentado. Pero ahora, si hacemos una revisión de aquellos que sí han presentado su programa de transición, básicamente en ese programa de transición lo que han puesto son brechas relacionadas con saneamiento contable. O sea, han pensado que ese programa de transición es la versión 2.0 del saneamiento contable que hicimos en el año 2021 y 22, ¿no? 22 y 23, ¿no? Año 2022-23, ¿no? Entonces, han puesto todos sus pendientes que han quedado como brechas. Ah, me faltó ajustar la mercadería por 100.000. Me faltó ajustar el dinero en caja y bancos a la cuenta de 34 por 5.000. Eso han puesto en su programa de transición. Me faltó ajustar tal cosa, ¿no? Acciones de cierre de brecha. Ah, ya, mediante nota de contabilidad lo ajusté. Mediante nota de contabilidad lo ajusté. Mediante nota de contabilidad lo ajusté.
Eso no es adopción de NICSP. Eso no es adopción de NICSP. Esas son actividades de brechas, de errores cometidos u omisiones cometidas en años anteriores. Sigues en el proceso de depuración contable. Y eso es básicamente porque tienes fallas de control interno, ¿no? Podemos estar ahorita en el año 2030 y vas a seguir cometiendo esos errores o omisiones, esos ajustes con tu nota de contabilidad. ¿Por qué? Porque no estás atacando el punto principal que son sus sistemas de control interno. No haces conciliaciones bancarias, no haces arqueo de cajas, no haces inventario con almacén, no haces inventario con patrimonio, no haces circularización de saldos con clientes, con proveedores, con la SUNAT, con la FP. No, o sea, no tienes directivas de cierre contable propias, ¿no? No tienes un manual de procedimientos, no tienes sistemas informáticos que te lleguen a proveer información integral de parte de las áreas usuarias. Entonces, es más que evidente, colegas, que ustedes van a ser víctimas, ¿no? De un mal control interno que les va a inducir sí o sí, y esto sí los afirmo, ¿ah? Levantando la mano derecha, afirmo que van a cometer errores y que van a continuar en ese proceso interminable de saneamiento contable, ¿sí? Y esos errores lo van a poner en el programa de transición, pero no les va a servir de nada, ¿no? Porque el programa de transición no busca ello, no busca, no busca que tanto consignes errores de años anteriores, sino que cambies de metodología al momento de preparar y presentar estados financieros. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, pueden pasar los años y nunca vas a terminar de hacer esa afirmación explícita e incondicional que estás cumpliendo con el marco de ICP. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es otra de las variables que quería comentarles. Después también te habla acerca de si al preparar tus estados financieros, tu entidad debe realizar una evaluación sobre la posibilidad de que la entidad continúe en funcionamiento. Cuando hicimos esta clase de NICSP y hablamos justamente de la evaluación de la entidad, de que la entidad continúe en funcionamiento, eh, yo les preguntaba a los colegas, ¿no? ¿Ustedes hacen esa evaluación de que su entidad va a continuar en marcha? ¿Sí o no? Todo el mundo me decía que no. Incluso me decían que no era necesario. Todo el mundo asumía que su entidad estaba en marcha. Por el simple hecho de que, no sé, pues, ¿no? Iba un lunes a las 8 de la mañana a mi trabajo y veía que todo estaba funcionando. Ya, pues, ¿no? Empresa en marcha, o sea, una empresa en funcionamiento. Pareciera, ¿no? Pareciera que todo está bien, pero en realidad no está bien. O sea, les apuesto que si todas las entidades públicas no tuvieran financiamiento o subsidio de parte del Tesoro Público con los recursos ordinarios o con otra fuente de financiamiento que no sean sus recursos propios, más del 90% de las entidades públicas a nivel nacional se irían a la quiebra, ¿ya? Y este concepto de entidad en funcionamiento se notaría claramente. Ahora, el hecho de que tu entidad esté en funcionamiento, como sea, subsidiado, ayudado, subvencionado, no impide que tú anualmente hagas una evaluación de que tu entidad continúe en funcionamiento. Y esto me llevó a la siguiente pregunta, y que lo van a ver en la NIC SP14, que fue cuando yo les pregunté, ¿ya? En la NIC SP14 que se llama Hechos ocurridos después de la fecha de presentación, ¿no? Yo les pregunté, ustedes al 31 de diciembre hacen un corte, ¿sí o no? De sus operaciones, al 31 de diciembre cada año. Perfecto. Seguramente ustedes entre enero, febrero comienzan a hacer las actividades de cierre anual, pues, ¿no? De cierre contable anual. La pregunta es, ¿para qué ustedes elaboran sus estados financieros? Los leo, miren. Les repregunto lo que les hice, la pregunta que les hice en clase, ¿no? En su momento, con la NIC SP14, ¿no? ¿Por qué ustedes preparan sus estados financieros? ¿O para qué? ¿O para quién? Más directo. ¿Para quién preparan ustedes sus estados financieros? Los leo en el chat. ¿Para quién? Y si quieren les hago una pregunta más precisa. Si las DGCP no les pidiera
presentar sus estados financieros. ¿Harían estados financieros? Si la DGCP no les pidiera que presenten estados financieros. ¿Lo harían? Eddie Marisol, ¿no? Para que los directivos tomen decisiones, ¿no? Carlos Arequipa, sí, me pone. Silvia nos dice para presentar al pliego. ¿Entienden? Y justamente esa es la razón de ser de la NXP 14, ¿no? Ustedes tienen una fecha de corte, que es el 31 de diciembre, que es denominada una fecha de presentación. Así lo llaman la NXP 14, es la fecha de corte del 31 de diciembre. Ustedes elaboran estados financieros entre enero y febrero del siguiente año, pero lo hacen con la finalidad de que esta información se le presente al administrador, ¿no? Y el administrador, en base a ello, comienza a tomar decisiones en cuanto a la buena administración de recursos de la entidad, tanto activos y pasivos de la entidad, ¿no? Entonces, con esa información, ¿no? De los estados financieros, obtenida de los estados financieros, el administrador puede saber si está en condiciones en ese momento, ¿ah? Llámese febrero, marzo, cuando ustedes han elaborado su estado financiero, van al administrador y el administrador evalúa los estados financieros. Y sobre eso puede ver si está en condiciones o no de seguir operando en el presente año, ¿sí? En el presente año. Lo que pasa es que ustedes ya lo dan por descontado, ¿no? Entonces, pero en teoría, y eso pasa en el sector privado, a ver, en las multinacionales vamos a ver si no leen los estados financieros, ¿no? Si no toman decisiones con eso, si no hacen una evaluación de una empresa en marcha. Sí lo hacen. Cogen los estados financieros, los leen y dicen, ¿sabes qué? Que un negocio ya no va, pura pérdida nomás. Vamos a cerrarlo este año. ¿Me entiendes? Hacen esa evaluación. No lo hacen pensando en la DGCP. ¿Me entiendes? Entonces hay un punto de quiebre en cuanto a la idiosincrasia, ¿no? Del por qué tengo que preparar y presentar estados financieros. Y ni por acá se me pasa por la cabeza de que tengo que hacer una evaluación de que mi empresa está en marcha, ¿no? Total, mi municipalidad desde que tengo razón ¿no? Uso de razón, nunca ha sido la quiebra, pues, ¿no? ¿Me entienden? No hay evaluación de empresa en marcha, es decir, no hay una evaluación de la gestión de la entidad. Ni por acá se nos pasa esa idea de evaluar la gestión de la entidad. Parecían simplemente números muertos, ¿ya? Entonces, justamente, las distintas NICs CP ¿no? participan en darle importancia o interés a las cifras contenidas a los estados financieros. ¿Sí? Entonces, eso lo vimos dentro de la NIC CP 14 y también dentro de la NIC CP 1 que te habla acerca de que si tu entidad realiza una evaluación sobre la posibilidad de que tu entidad continúe en funcionamiento. Porque si ustedes deciden que esta entidad ya no continúe en funcionamiento y vamos a liquidarla, las reglas de juego de cómo contabilizar y presentar sus operaciones cambia radicalmente radicalmente. No voy a explicarlo en este momento, pero su modelo de preparar y presentar resultados financieros cambia todo, ¿no? Totalmente. ¿Ya? Entonces, esa era una de las cosas que se veía. También te comentaba la NIC CP1 de qué rubros deberían estar contenidos dentro de los estados financieros, ¿no? Propiedad, planta, equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, inventarios, cuentas por cobrar, de actividades de transacciones con contraprestación, sin contraprestación, igual con las cuentas por pagar, con contraprestación, sin contraprestación, provisiones, pasivos financieros. Cada uno, colegas, cada uno de los rubros que les estoy mencionando tiene una historia, una larga historia, una serie de casuísticas, distintos ejemplos, que evidentemente no lo voy a hacer ahora, ¿no? Pero como ven, esos rubros, ya, esos rubros están siendo estudiados por distintas NICs CP, ¿no? Inventarios, NIC CP 12, propiedad por equipo, la 17, propiedades de inversión, la 16, ingresos, la 9, ingresos sin contraprestación, la 23, deterioro, la 21, cuentas por cobrar, la 41, y así, pues, ¿no? Entonces, cada uno, o sea, cada rubro a estudiar representa un hecho económico, ya, material dentro de tu entidad que tiene una NIC SP específica asignada para su estudio. No es tan complejo, ¿ya? Lo complejo, me atrevería a decir, es que ustedes definan
claramente su criterio, sus reglas de juego para poder preparar y presentar estados financieros, ¿no? Siempre hacía la comparación de que las NICS es como si ustedes estuvieran leyendo un manual de fútbol, ¿no? Donde dice cómo parar la pelota, cómo dar un pase, cómo no tocar con la mano, salvo que seas portero, ¿no? Cómo meter gol cómo meter gol, de qué distancia, ¿no? ¿Cuál es el punto penal? Esas son las NICSP, es un manual de lineamientos generales. Cuando tú te vas a la cancha y juegas tu partidito, tú ya verás cómo metes el gol, ¿sí o no? Ya verás a quién le das el pase, cómo le das, cómo pares la pelota, ¿me entiendes? O sea, tú defines tu estilo, ¿no? En base a lo que has estudiado. Y ese estilo lo vas perfeccionando, ¿sí o no? Conforme vas practicando dentro del campo de juego. Lo mismo pasa con la contabilidad, lo mismo, tal cual. Las NICSP simplemente son reglas de juego generales, ¿no? Y tú tienes que personalizarlas, ¿no? A tu estilo, ¿sí? Y tienes que personalizarla de tal manera que tú tengas una técnica propia, definida, ¿ya? Que te distinga de los demás en cuanto a preparar y presentar estados financieros. Eso es lo que se busca finalmente, ¿no? No se trata de simplemente, la amiga SP dice tal cosa. Profesor, tengo un problema. ¿Qué dice la amiga SP al respecto? O a veces me hacen una pregunta, profesor, tengo un problema. ¿Y cómo puedo resolverlo? Mira, puedes resolverlo de esta manera. ¿Dónde dice eso en la NIC? No dice en la NIC. Lo digo yo, pues, es mi estilo de juego, pues, en base a criterios obtenidos de la NIC-CP. Las NIC-CP no van a aterrizar, o sea, no se van a concentrar en tu problema personal dentro de tu entidad y darte una respuesta. Es imposible, pues, ¿no? Como si tuviera un manual de fútbol y de repente alguien nos dio un buen pase, contraatacaron al otro equipo, nos metió gol. ¿Dónde hizo eso en el manual de fútbol? No dice nada, pues, ¿no? Ese es propio de situaciones que se presentan en la cancha, pues, ¿no? O sea, en tu entidad, ¿me entienden? O sea, ¿dónde dice eso? No, lo dice tu criterio profesional, en base a alineamientos generales, ¿ya? No, pero yo quiero que lo diga en un papel. Perfecto, hagamos directivas, pues, ¿no? Directivas dentro de la entidad, internas, pues, ¿no? Perfeccionando nuestro criterio profesional. Cosa que para el próximo que pregunte, ¿y dónde dice eso? Acá está, pues, en tu directiva interna. Ya no te pregunto. O sea, tampoco podemos estar escudándonos atrás de un documento normativo para responder a algo, a un ente fiscalizador, ¿no? Tenemos que saber construir nuestra postura de defensa, pero eso es con la práctica, pues, ¿no? Es con la práctica, previa lectura de lineamientos generales. Entonces, lo que interesa acá, colegas, es que ustedes fortalezcan su criterio profesional, más que memorizarse o aprenderse las NICSP. Próximamente voy a ver un curso, voy a implementar un curso para obtener el certificado del EICA, ¿no? ACCA, en normas internacionales de contabilidad a nivel internacional. He estado viendo algunos exámenes, modelos que me han pasado por ahí, algunos colegas, y la verdad, si apelas a tu criterio profesional, no es tan necesario incluso que te aprendas todas las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Solamente apelando a tu criterio profesional. Pero por eso, si ustedes quieren fortalecer su criterio profesional, les recomiendo que sí o sí, antes de leer las NICSP, lean el marco conceptual. Lean el marco conceptual y les apuesto, colegas, léanlo 3, 5, 6, un año y les apuesto que su contexto mental va a cambiar totalmente de la forma como ustedes ven la contabilidad. Les apuesto. Pero tienen que ser disciplinados, ¿no? En la lectura. Tienen que comer, dormir, pensar y soñar en contabilidad al menos por un año, ¿no? Partiendo del marco conceptual. Y la perspectiva cambia totalmente. Bien. Y otra cosa, ¿qué más veía la NIC CP1? Bueno, distintas cosas en realidad, pues, ¿no? Hablaba, una de las cosas importantes era acerca de los supuestos claves acerca del futuro de la entidad, ¿no? Acá como que hay algunas cosas como que suenan a chino, pues, ¿no? Ustedes saben que en sus entidades ustedes realizan operaciones, ¿sí o no? Hacen compras, ventas, cobros, pagos.
Operaciones que se podría decir son sí o sí seguras, pues, ¿no? ¿Compraste? Sí. A ver, evidencia, no. Acá está, pues, ¿no? Mi factura de compra. ¿Por cuánto? Ah? Por 100. ¿Qué compraste? Un activo fijo. Perfecto. Ya sé cómo contabilizarlo, ya sé cómo evidenciarlo, ya sé que había una orden de compra por ahí, una guía de remisión, la factura, clasificador de gastos, de vengado, mayor al cuarto lo UIT, ¿no? 1503, cuenta 1503. ¿Me entiendes? Ya sé cómo lo pagué, ahí está el giro, llamé a tesorería, o ya vi esa venta, cómo lo vendí en el determinado, ya lo recaudado, ¿no? Son como que operaciones ya firmes, ¿no? Obvias, evidentes a, a todos los ojos, ¿no? Pero, pero, no todo es así, color de rosa, ¿no? No todo es así tan obvio, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te compras un activo fijo, un vehículo se me ocurre, tú lo deprecias posteriormente, ¿sí o no? La pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo vas a depreciar? ¿En cuánto tiempo? ¿Agarrando esa tasa de depreciación? No, sí o no, ¿no? De acuerdo a la vida útil, o sea, de acuerdo al tiempo que tú piensas usar ese vehículo para obtener el potencial de servicio que trae consigo ese vehículo. Entonces, comienzas a hacer una estimación, ¿no? Una estimación de cuánto tiempo los utilizar. Pero recuerden que es una estimación, o sea, no es algo perfecto, es una estimación que tiene que ser evaluada todos los años, todos los años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el supuesto clave? Y acá te habla, ¿no? Supuestos clave acerca del futuro, que tú tienes que evaluar cuando haces un registro contable, como la depreciación, la amortización, el deterioro. Hay varios supuestos claves, ¿no? Para la depreciación sería la vida útil, la obsolescencia tecnológica, ¿no? Cambios en los precios del mercado. Hay una serie de supuestos claves del futuro que pueden afectar tus estimaciones, ¿ya? Mucho cuidado ahí. ¿Ya? Recuerden que ustedes hacen registros contables, se podría decir perfectos, de una compra, de una venta, de un cobro, de un pago, pero hacen también asientos contables que está sujeto a un entorno de incertidumbre, ¿ya? A un entorno de incertidumbre. Y por eso hacen sus estimaciones en los activos y sus provisiones en el caso de los pasivos. Entonces, eso también te pregunta la entidad, ¿no? Que tú reveles en tus notas de los estados financieros qué supuestos claves has utilizado al momento de utilizar tu juicio profesional para hacer las estimaciones, ¿no? Las estimaciones y las provisiones del ejercicio, ¿sí? Y así hay un montón de cosas, ¿no? De principios que te indica, pero en base a las preguntas que he puesto dentro del desarrollo del curso, como que estos principios son mucho más entendibles, ¿no? Entonces, hago las preguntas en el curso, sobre eso voy desarrollando el diagnóstico de brechas y sobre eso, pues, voy identificando cuál fue la práctica contable de la entidad, la brecha identificada y sobre ello hago mi programa de transición, ¿no? Con las acciones para el cierre de brechas. Evidentemente, como les digo, este curso trata solamente de ponerlos en contexto de cómo desarrollar un programa de transición, ¿no? Eh, en cada brecha que ustedes obtengan o identifiquen en su entidad, puede tener un desarrollo, una forma de desarrollarlo, cerrarlo distinto, ¿no? Distinto a otras entidades, ¿no? Entonces, en el curso no se busca dar soluciones a todas las brechas de manera particular, ¿no? De manera específica. Eso ya aplicaría una consultoría, ¿no? Acá lo que trato más que todo es ponerles en contexto de cómo ustedes tienen que desarrollar el diagnóstico de brechas, el programa de resolución, o en tal caso, en este momento, reformularlo, ¿no? Y sobre eso, recién ver qué alternativas pueden utilizar para poder cerrar esas brechas. ¿Por qué lo hago? Porque las estadísticas nos indican que este programa de transición lo han utilizado gran parte de las entidades para poner solamente actividades de saneamiento contable. Entonces, sí o sí, se tiene que reformular, ¿no? Que se debió utilizar, que se debió, perdón, mencionar actividades de saneamiento contable en el programa de transición, sí, sí, porque no quedaba de otra, ¿no? Quedaban todavía actividades de saneamiento contable de años anteriores. Pero el uso principal de este formato era para eh, identificar brechas producto del cambio de forma de pensar de los principios de contabilidad generalmente aceptados al marco NICS-STP. Ese fue el objetivo principal, ¿no? Entonces, ustedes saben
Disculpen, pero como papelito aguanta todo, pues comenzamos a llenar, ¿no? Todo lo que nos ocurría, porque nos están empujando con el tema de la presentación, ¿sí o no? El 8 de noviembre, ¿no? Lo alargaron hasta el 9 de diciembre y tuvimos que presentar lo necesario para no quedar omisos, ¿no? Era peor quedar omiso. Entonces, ahorita creo que es el momento para que ustedes comiencen a reformular ese programa de transición. Les puedo dar la seguridad de que desarrollar al menos una NIC SP1 o una NIC SP14 no es complicado, no es complicado. Les daría ahí un punto de partida para que ustedes puedan ir desarrollando esta actividad. ¿Por qué? Porque sí o sí tienen que ponerse en este nuevo contexto, pues, ¿no? O sea, quien no sepa NIX-CP probablemente no pueda desempeñar su carrera contable, ¿no? Sumado a que en este proceso de transición ya empezaron a llegar las auditorías a partir del mes de abril. Ya llegaron las auditorías a mí, ya me llegó la auditoría. Varios colegas ya me están comenzando a comentar acerca de sus observaciones de auditoría. Y lo primero que están revisando son el avance del programa de transición durante este año. Y el próximo año va a ser mucho peor, mucho más incisivo, ¿no? En cómo están desarrollando su programa de transición. Y como ahorita estamos en un mundo de un limbo, se podría decir, en donde no sabemos por dónde comenzar, mucho peor, pues, ¿no? Cuando alguien te observa, algo que no lo tienes claro y que tal vez la auditoría tampoco lo tenga claro, ¿me entienden? Entonces, ahí, ¿cuál es su primera postura de defensa? Utilizar su criterio profesional. Y no van a poder fortalecer ese criterio profesional si principalmente no leemos el marco conceptual. ¿Ya? Este es solamente una clase de ayuda. ¿Ya? Las clases que ofrezco son un momento de contextualización, ¿no? De cómo tienen que desarrollar el diagnóstico de lucha. Sin embargo, esto no es, no son todas las herramientas para que ustedes aprendan las NIC-CP, al menos la NIC-CP1. ¿Ya? La NIC-CP1 trae una serie de historias atrás de ello, ¿no? Cómo identificar un activo corriente, no corriente, ¿no? Pasivo corriente, no corriente, patrimonio. O sea, hay una serie de historias detrás de ello. Si yo en este momento, por ejemplo, les digo, ¿no? Les pregunto en este momento, ¿ustedes tienen viáticos pendientes por rendir? A ver, los leo aquí, solamente para sacar ahí una pequeña conclusión. ¿Ustedes tienen viáticos pendientes por rendir? ¿Sí o no? ¿Tienen, sí o no? Ya los que no, digan que sí, pues, al menos para que funcione el ejemplo. ¿Tienen? Asumo que sí, ¿no? Muchos sí. Ya, ahora, ¿tienen viáticos por rendir de años anteriores? ¿Tienen viáticos pendientes por rendir de años anteriores? Sí. Ya, esos viáticos pendientes por rendir de años anteriores, ¿dónde lo tienen reflejado? O en cargos internos y viáticos, ¿dónde lo tienen reflejado? ¿Está en su activo corriente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es nomás. ¿Sí o no? Sí. Debería estar en su activo corriente. ¿Tiene algo de corriente ese viático? Los viáticos que yo sepa, son entregas de dinero que se tienen que rendir dentro de los 15 días calendarios, ¿no? O 10 días útiles. 10 días útiles, ¿no? Perdón, 10 días hábiles, disculpe que estoy hablando. 10 días hábiles y en el caso del exterior, 15 días calendarios. ¿Sí o no? En 10 días hábiles se cierra el tema, ¿me entienden? ¿No? Por eso que su naturaleza es corriente, porque te doy y a los 15 días después de que te vayas de viaje, me entregas, me rindes y me devuelves el dinero utilizado, que ahí terminó, no, ahí terminó todo, pues. Por eso es un activo de naturaleza corriente. Entra y sale, pues te doy la plata, me rindes y ahí acabó todo. Por eso que está en el activo corriente. Pero si ustedes me hablan que ya pasaron años, ya se desnaturalizó el hecho económico, ¿me entienden? Seguramente por una falla de control interno, por no estar atrás de los comisionados o por múltiples motivos. ¿Sí? Por múltiples motivos. Entonces, ustedes estarían haciendo una mala presentación de los estados financieros si ponen sus viáticos dentro del activo corriente. Y justamente el NIC SP1 habla de eso, pues, ¿no? De una buena presentación de los estados financieros. NIC SP1, ¿sí? Solamente toca una yaya nomás de todo ese universo de su balance. ¿Entiendes? ¿Cómo tratar esos viáticos? ¿Qué dice la NIC SP? No, la NIC SP no dice nada. Referente a tus viáticos de años anteriores, no dice nada. Ese es un tema de criterio profesional. ¿Ya? ¿Que te va a ayudar la NIC SP1 para fortalecer ese criterio profesional? Sí.
pero quien te va a dar respuesta a todos tus interrogantes es tu criterio profesional, ¿ya? No tanto los lineamientos establecidos por la NFP, ¿sí? Y así, o sea, les apuesto que casi todos sus hechos económicos están desnaturalizados, ¿no? Desnaturalizados. Igual, si les pregunto por sus mercaderías, si les pregunto por sus cuentas por cobrar, ¿no? Hay cosillas ahí que, por ejemplo, en el caso de viáticos, ¿ya? En el caso de viáticos, son presentados en el activo corriente por su ciclo operativo. O sea, ¿qué dice su operatividad? Que se rinden en 15 días, pues. Por eso es activo corriente. Se rompe eso y ya deja de ser activo corriente. No, profesor, que es menor a 12 meses. Eso de los 12 meses, quítenselo de la cabeza, ¿ah? Aquel que dice que un activo corriente es aquello que lo tienes menos a 12 meses, es como si no conociera su giro del negocio. Mi giro del negocio me dice que mis viáticos se rinden en 15 días. Yo no tengo por qué esperar un año para mantener esos viáticos en mi activo corriente. 15 días y listo, me tiene que rendir. Y si no, después lo tendré que transformar en cuenta por cobrar al comisionado. Y de ahí tendré que cobrarlo. Y de ahí, si no me paga, tendré que deteriorarlo. Y de ahí tendré que seguir notificándolo. Pero eso ya deja de ser un activo corriente, pero es de acuerdo a su ciclo operativo. Y en cualquier ciclo operativo, ¿ya? Cualquier tipo de evento operativo, o sea, cualquier actividad operativo que usted realiza, siempre está sujeto a un riesgo operativo. ¿Cuál es ese riesgo? De que el comisionado pues no te pague, pues, ¿no? No te devuelve, te hace la vuelta. ¿Me entiendes? Pero el problema sería si tú mantienes ese viático pendiente por rendir en tu balance, ¿no? Como que si el comisionado mañana va a venir a rendirte, pues, ¿no? Cuando no ha rendido, ni tiene la intención de rendirte. Entonces, si ni siquiera tiene la intención de rendirte, ¿cómo tú puedes poner un viático pendiente por rendir? Si nadie te quiere rendir. Es más, ya ha pasado años. Como si tú prestaras dinero a tu vecino, pues no a tu amigo. Préstame 100 soles, pues me he gastado toda la plata en Semana Santa. Préstame 100 soles, pues, ya, te voy a prestar. ¿Cuánto vas a pagar? La próxima semana. Pero me pagas, ¿ah? La próxima semana. Pasa la semana, no me pagas, pues, ¿no? Pero lo tienes como cuenta por cobrar. Pasa el mes, no me paga, pues. Pasa 2 meses, ya le echaste tierrita, ¿sí o no? Porque sabes que no te va a pagar. Pasan 3, 4 años, así como tus viáticos. ¿Tú crees que te va a pagar? Entonces, en su sano juicio, ¿ustedes mantendrían ese préstamo como cuenta por cobrar por 100 soles a tu amigo si después de 4 años no te ha pagado? Entonces sigue siendo activo corriente. Entonces, ¿por qué lo presentas en tus estados financieros? ¿Me entienden? ¿Dónde dice eso en la NIC? Es que la NIC no te lo tiene por qué decir, ¿no? Es simple criterio en base a cómo se mueve el hecho económico, ¿ya? Y nada, colegas, eso era una de las tantas cosas que se ven, bueno, dentro al menos de este curso de NIC CP1, de la NIC CP14. Aquellos que estén interesados, voy a mandar la publicidad nuevamente en los grupos de WhatsApp. Creo que el primer curso de NIC CP1 está a 80 soles. El de la NIC CP14 está, me parece, 60 soles. Si desean los dos, le puedo dar un descuento por los dos. Después ya, siempre los pongo en un grupo de WhatsApp, ya porque sobre eso ya llevo un control de los colegas, ¿no? Que están interesados en los cursos. Y bueno, con ello ya a futuro les hago unos mayores descuentos, ¿no? En base a la cantidad o al interés, pues, ¿no? Que tengan en los cursos a quienes se han inscrito, ¿no? La idea principal, como ven, es darles un contexto de esto, ¿no? Del diagnóstico de brecha y problema de transición, de cómo yo hice, ¿no? El desarrollo de estos formatos, ¿no? No es un tema monográfico, es un tema real. Incluso muchas de las brechas que están acá están dentro de mi programa de transición, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, esta elaboración, estos diagnósticos de este programa, si ustedes lo mandan a una consultoría externa, eh, pueden ver cotizaciones. Algunos para gobiernos nacionales cobran entre 30 a 40K, ¿ya? Si es algo más personalizado, entre 5 a 10K. Entonces, de alguna manera estoy tratando de que a través de estos cursos este tipo de material sea mucho más accesible, ¿no? Y bueno, los interesados ya saben que por interno se pueden comunicar conmigo
y se les entrega toda la información al respecto. ¿Ya? Próximamente veremos también, como les digo, el desarrollo de la misma NIC CP9. No hay mucho que revisar ahí, sin embargo, depende mucho del giro del negocio también de tu entidad, ¿no? ¿Qué tanto vende tu entidad? Mientras venda más, con mayores importes, mientras más complejo sea su proceso de venta, pues van a utilizar la NIC SPN, ¿no? Ingreso de transacciones con contraprestación, ¿no? Igual, justo yo estoy haciendo actividades preliminares, clases que di la semana pasada, en la cual ya me comienzan a hacer preguntas, ¿no? En base al desarrollo de este programa de la NIC SP9. Me hablaba un hospital, por ejemplo, ¿no? Un hospital que me decía, profesor, yo vendo medicinas ya para los pacientes, ¿no? Entrego medicinas, perdón, a los pacientes. ¿Y cuánto les cobras por esas medicinas? Bueno, a veces alguna ampolla, un precio simbólico, ¿no? Un sol, o un costo de fácil acceso a la población. Ah, tú vendes las ampollas a un sol, o las medicinas a un sol, sí. ¿Y cuánto te cuesta esas medicinas a ti como hospital, como Ministerio de Salud? Ah, me cuesta 15, 20 soles, pues. O sea, lo vendes por debajo del costo, sí. Entonces, lo estás vendiendo a un valor razonable. ¿Qué opinan ustedes, colegas? Si yo compro medicinas a 30 soles, pero se los entrego al público, ¿no? Al público que se atiende, a un sol. ¿Es un valor razonable? ¿Es un precio razonable? ¿Sí o no? Eso se ve en la NIC CP9, en el primer principio. Medición del valor razonable del precio de venta. Del precio de venta. ¿Qué opinas? A ver, lo leo ya para cerrar la charla. ¿Es un valor razonable? Carlos nos dice no, ¿no? Está subvencionado. Yo en su momento creo que no creo que envíe el mensaje incorrecto, ¿ya? Porque la idea de toda venta es que tú vendas de tal manera que lo que cobres por esa venta pueda cubrir el costo del servicio más una pequeña utilidad, ¿sí? Eso es lo que se busca en toda venta. Obtener el dinero necesario para cubrir el costo del servicio más tu margen de ganancia. Así es como funcionan las entidades privadas. Como son del sector público, la idea al menos era que el precio de venta cubra el costo, ¿no? El costo del servicio. Pero depende mucho el giro del negocio, ¿no? Si la salud es un derecho, ¿no?, de acceso común a todos los peruanos, pues este tipo de servicios necesariamente tienen que estar subvencionados. Entonces, es razonable que cuando un paciente vaya al hospital y la enfermera le diga, ¿sabes qué cuesta un sol? ¿Es razonable ese precio? ¿O lo razonable sería que le cobres 30 soles? ¿Cuál sería lo razonable, colega? ¿Que te cobren 30 soles? ¿De lo que le costó al hospital? ¿O que te cobren un sol? Imagínense que ese paciente le cobres 30. ¿Te denuncia, sí o no? ¿No? ¿Te denuncia, sí o no? ¿Por qué? Porque ese valor de un sol ya está establecido en la ley, ya está establecido en sus normativas internas, ¿no? Ya está dentro de un contexto público en la cual eso es normal, ¿no? Recuerden que el valor razonable es un valor aceptado entre compradores y vendedores en un mercado, ¿no? En un mercado ya donde ambas partes están informadas. Entonces, si el paciente está informado, ¿no?, que por esas medicinas están subvencionadas y tiene que pagar un sol, ¿no? Y la enfermera está informada de que tiene que cobrarle un sol, porque la ley lo establece así, el tarifario lo dice así, pues tiene que ser un sol, pues, ¿no? Lo atípico sería que cobres más de lo que está en el tarifario, ¿me entienden? Se rompería la razonabilidad dentro de ese contexto, ¿no? De subvención pública para el sector salud. ¿Me entienden? Entonces, ven cómo la razonabilidad va cambiando de acuerdo al contexto, perdón, de cada entidad. Por lo tanto, la razonabilidad no puede ser la misma del Ministerio de Salud que el Ministerio de Energía y Minas o por la municipalidad o por el gobierno regional. ¿Me entienden? ¿Por qué no puede haber una plantilla única de desarrollo de adopción de NIC-CP para todas las entidades? Porque yo escucho, ¿no? Muchos colegas me dicen, profesor, necesito un manual, pues, ¿no? Un paso a paso a seguir, donde me digan cómo adoptar el NIC-CP, ¿no? Eso no existe, pues. No existe.
Acá lo que se busca principalmente es que ustedes fortalezcan su criterio profesional, ¿no? En base a lo que se les presenta enfrente de parte de sus entidades. Ya, colegas, bien, esto era todo lo que quería comentarles. Les agradezco de verdad su interés en esta charla y sobre todo en este día feriado del Día del Trabajo. Y Jorge nos comenta, ¿no? En caso de servicios en la Biblioteca Nacional, el precio de venta debería estar subvencionado. Depende, ¿no? De cuál es la política contable de la biblioteca, ¿no? Considero que sí, como es el caso también del Ministerio de Educación, ¿ya? Pero una clave importante es que tu precio de venta esté en un tarifario aprobado por tu entidad. Y ese es el sustento legal, ¿no? Donde se enmarca ese valor razonable. Le digo esto del sustento legal porque la contabilidad en general, ya en toda su magnitud, se somete a cómo te indica que te comportes de acuerdo a la ley. Lo que lía la ley es a lo que la contabilidad se tiene que someter, ¿no? De acuerdo a cómo la ley te establece las reglas de juego, la contabilidad comienza a registrar los hechos económicos. Los hechos económicos se comportan en base a lo que diga la ley. Entonces, si tu ley te indica en este caso específico de que tales libros cuestan tales costos, pues ese sería su valor razonable, ¿ya? ¿No? Que sería, ese valor razonable sería de conocimiento tanto para el que va a vender en la Biblioteca Nacional como para el que va a comprar, ¿sí o no? ¿No? Un mercado donde compradores y vendedores están plenamente informados respecto al producto materia de la transacción. Sofía nos dice también se tendría que evaluar el objetivo de la entidad, que es cerrar las brechas. Así es, ¿no? Recuerden que para ustedes elaborar su diagnóstico de brechas y programa de transición, ¿ya? Tienen que saber identificar qué hechos económicos son materiales, ¿ya? Materiales. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, profesor, yo no vendo, ya pues no va la NIC CP9. Profesor, yo no tengo mercaderías, ya pues no va la NIC CP12. Así de simple. O sí tengo mercaderías, pero tengo ahí, no sé, papeles bond por 100 soles. ¿Aplico la NIC CPS? No. No, pues, porque no es material. ¿Entienden? Pero lo primero que tienen que establecer es su política de materialidad. ¿Ya? Según, de acuerdo a tu giro de negocio, qué cosas para ti importante, qué hechos económicos son importantes que debes prepararlos y presentarlos dentro de tus estados financieros. Tu política de materialidad es clave. Ahora, cuando hagan su política de materialidad, no se concentren en porcentajes, ¿no? No sé, pues la política es este importe, perdón, este evento es material si sobrepasa el 1% del patrimonio o el 1% de los activos, ¿no? Así como hacen los auditores. No se concentren en una materialidad cuantitativa, sino en la materialidad cualitativa. Es decir, identifiquen aquellos hechos económicos que son claves para el funcionamiento de su entidad. Sobre eso, redacten su política de materialidad. Y sobre ese listado de actividades claves para el funcionamiento de su entidad, vean qué NIC SP les son aplicables y cuáles no, ¿no? Y sobre eso van trabajando las demás políticas contables que lo tienen que hacer en este año y el próximo año. Políticas contables que sí o sí el auditor les va a ir pidiendo. Yo, colegas, bien, no me quiero extender más. Les agradezco, ¿verdad?, su participación el día de hoy. Y ya nos estamos viendo seguramente en la próxima clase, que espero Dios quiera, de la NIC CP9, ingresos de transacciones con contraprestación. Gracias a todos de verdad, que tengan un buen feriado y muy buenas tardes.